Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este Vía Pública, donde ya termina esta jornada de día martes en que la ministra de la Corte Marcial, Romy Radeford, ordenó prisión preventiva para el excomandante en jefe del Ejército, el general Juan Emilio Cheire, luego de procesarlo por malversación de caudales públicos durante su mandato entre el año 2002 y el año 2006. La medida cautelar ya se está cumpliendo, de hecho, en el batallón de Policía Militar número 1 en la comuna de Peñalolén. Según la indagatoria liderada por la magistrado, se acusa al retirado general Cheire por un perjuicio fiscal que superaría los 128 millones de pesos. La ministra Radeford también amplió los procesamientos de otros excomandantes en jefe. Hablamos de Juan Miguel Fuentealba Poblete, que está imputado por mal uso de gastos reservados por un monto que superaría los 50 millones de pesos, al igual que el general Óscar Izurrieta Ferrer, por 95.153.000 pesos. Tanto Fuentealba como Izurrieta mantienen, eso sí, la libertad provisional bajo fianza que ha sido otorgada por la Corte Marcial. Mediante un comunicado, la defensa de Juan Emilio Cheire acusó un proceso injusto e improcedente, asegurando que el procesamiento en cuestión alude a un estipendio mensual dispuesto para los excomandantes en jefe mediante un decreto que es de carácter presidencial. De hecho, ya están evaluando herramientas para poder impugnar esta decisión de la justicia. Comienza aquí, Vía Pública. Uno de los temas que ha marcado las últimas horas tiene que ver con la crisis de seguridad que está enfrentando nuestro país, con hechos que aparecen en diferentes lugares de Chile y que no dejan de sorprender. De hecho, la ministra del Interior, Carolina Toá, ha llamado a un gran acuerdo nacional por la seguridad. De eso y más queremos profundizar de inmediato con Manuel José Sandón, senador de Renovación Nacional. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, ¿hay terreno fértil para este acuerdo al que está convocando la ministra del Interior o no? Siempre va a haber terreno fértil para acuerdos tan importantes como este. Pero aquí claramente el presidente Boric tiene que hacer un cambio de switch. Tiene que entender de que hay que separar el tema delincuencial con el orden público. Hay que entender que si las policías y los carabineros usan sus armas en el uso legítimo de la fuerza contra un delincuente, no es violar los derechos humanos de los delincuentes. Claro, si hay un cambio sobre esa base, por supuesto que va a contar con todo nuestro apoyo, pero cuando nos encontramos con un gobierno totalmente dudativo, que por un lado quiere hacer, y estoy participando en la Comisión de Seguridad activamente del Senado, un Ministerio de Seguridad Pública, en el cual en la primera instancia ponen y después sacan la relación que pueda tener el ministro de Seguridad Pública o la ministra de Seguridad Pública del futuro con el terrorismo. Lo instalaron cuando todavía no han sido capaces de reponer la facultad exclusiva de investigaciones que sea solamente la investigación criminal, porque con un error que se cometió en el final del gobierno pasado, se le atribuyó una de las responsabilidades a investigaciones como la prevención del delito, y eso no tiene nada que ver. Senador. Entonces, si hay un cambio de switch, estamos bien. Pero pensar que vamos a seguir combatiendo esta delincuencia violenta solo con buenas palabras y con intenciones, esto no va a resultar. Pero, senador, ¿no nota que al menos hay un cambio de timón desde el 6 de septiembre cuando asumió la ministra Carolina Toá, que ha entregado respaldos públicos a carabineros? Incluso el general director el fin de semana agradecía el respaldo permanente que ella ha entregado en las últimas semanas. Mira, yo creo que ella tiene una visión distinta. El problema es que este gobierno tiene dos almas, y tiene una alma muy poderosa, que es la alma del Partido Comunista, y la alma que pertenece al presidente, que es el que manda, que no tienen la misma visión que tiene ella. Pero bueno, ella es una persona inteligente, va a contar con todo nuestro apoyo siempre y cuando, ¿no es cierto?, se tomen cartas sobre el asunto. Porque se habla mucho de grandes transformaciones, de modernización y muchas cosas que son importantes hacerlas. Pero hoy día es la delincuencia que está desbordada. Hoy día necesitamos que nos defiendan. Y los carabineros e investigaciones, y sobre todo carabineros, no tienen ninguna herramienta porque no puede usar las armas. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Cuando el carabinero, que por salvar su vida mata a un malabarista en Panguipulli, estuvo suspendido 2 años.
¿Quién se va a atrever a usar el arma? Absolutamente absuelto. El carabinero que en el monte redujo a una persona que lo atacó o lo trató de atacar con una piedra, fue ¿no es cierto?, citado como imputado a la fiscalía. Entonces, por supuesto que ningún carabinero, ni carabinera, ni policía va a usar su arma si eso significa arriesgar su carrera, etcétera. Senador, pero eso quiere decir también que quizás en el acuerdo nacional tiene que estar sobre la mesa el que haya un arma intermedia, un electroshock o mirar experiencias internacionales, porque hoy día los carabineros de Chile pasan del bastón retráctil a un disparo, a una bala finalmente. Bueno, a eso se han negado siempre. Yo tengo información, no la he podido confirmar, que sí existen estas pistolas eléctricas en carabineros y están guardadas porque no se pueden usar, por el peligro que le pueda pasar algo a alguien. Mira, si se le dispara a un delincuente y este es derribado o muerto, por proteger a víctimas inocentes, ese es el costo que tiene que asumir la sociedad. Yo presenté un proyecto de ley con un par de senadores que tiene 3 puntos muy simples. El primero es que cualquier persona que mata a un carabinero tiene pena perpetua efectiva. Segundo, cualquier persona que insulte o ataque a un carabinero tiene prisión preventiva efectiva. Y tercero, que se aplique la norma americana de los 21 pies, que cuando un carabinero esté a 7 metros de un delincuente y ve cualquier situación de peligro o que tenga un arma, un cuchillo, cualquier cosa, el carabinero puede darle la orden de que tiene que alzar los brazos y si no alza los brazos, él puede disparar. Como pasa en todos los países desarrollados del mundo. Este es de los pocos países del mundo que los carabineros usan revólveres antiguos y que además no los pueden usar porque la RUF, que es la regla de uso de la fuerza, no lo permite. Senador, en este acuerdo nacional al que se está convocando están llamados los parlamentarios, senadores, diputados, alcaldes, gobernadores. ¿Cuáles son los plazos sobre los que hay que trabajar y cuándo usted espera que en el fondo se aceleren las leyes que hoy día sus colegas parlamentarios pedían que hay que acelerar? La ley de inteligencia, la ley de daño al transporte, la ley antiterrorista, la ley de infraestructura y la ley de usurpación. Mira, a ver, hoy día quiero aclararte que con la legislación actual sí se puede combatir la delincuencia. ¿Y por qué no se hace? Voluntad política y apoyo. Y no se hace porque no hay apoyo político a las policías. Y por supuesto que los policías son seres humanos y no van a arriesgar ni su vida ni su carrera. Primer punto. Segundo punto. El gobierno tiene que poner en fila y ponerse de acuerdo con toda su gente, porque todas las leyes que tú acabas de nombrar fueron votadas en el gobierno de Piñera en contra por casi todos los miembros de este gobierno, partiendo por el presidente de la República. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la ley de usurpaciones, votaron en contra. Cuando siempre, hoy día, nos hemos llenado campamentos, porque resulta que no cuesta nada tomarse un terreno. Creo que somos de los pocos países en el mundo que los emigrantes llegan al país, se toman un terreno y después se les puede dar un subsidio. Entonces, hemos generado una política de incentivo perverso, violento. Tú eres terrorista, tienes tierra. Si tú te tomas un terreno, tienes vivienda. Estamos mal en eso. Y ahí el gobierno entero tiene que cambiar un chip, porque impresionante, todas las leyes que tú me leíste podrían estar aprobadas si los miembros de este gobierno en el pasado hubieran votado a favor. Y todos votaron en contra, igual que los estados de excepción. Que hoy día pregunté a una diputada, qué extraño, le dije, tú hoy día me vienes a decir que yo apoyo el estado de excepción, cuando en el gobierno de Piñera tú lo rechazaste todo, porque decías que era multiplicar la violencia en la Araucanía. Pero, senador, en el eventual Acuerdo Nacional por la Seguridad, ¿cuáles son los plazos con los que se debería trabajar y cuáles de estas leyes hay que aprobar primero? Porque si se ponen a discutir todas las leyes en las diferentes instancias del Poder Legislativo, van a pasar varios años. Primero, te repito, si el gobierno y la ministra Toá quiere combatir la delincuencia, hoy día tiene todas las herramientas con las leyes actuales. Estas leyes mejoran. Pero, por ejemplo, la creación de un ministerio que estamos trabajando fuerte, el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Eso sirve de algo o no? Mucho, pero siempre y cuando sea un ministerio que tenga autonomía, que tenga fuerzas, que tenga dientes y que realmente tenga la capacidad interoperativa e interagencial de coordinar todo lo que tenga que ver con la delincuencia. Y en eso estamos trabajando fuerte, pero depende, ¿no es cierto?, en mucho de cuál es el planteamiento que tenga el gobierno. Porque te puedo dar un ejemplo.
el gobierno puso, este es un proyecto que viene del gobierno de Piñera, del presidente Piñera. Este gobierno hizo una indicación sustitutiva. ¿Qué significa? Lo cambió entero. Y en ese cambio sacó el terrorismo del Ministerio de Seguridad Pública, lo que es inconcebible. Logramos que lo repusieran, pero después de 3 o 4 sesiones de discusiones argumentando la importancia de que el ministro o ministra de Seguridad Pública del futuro tenga que ver con el terrorismo, porque el terrorismo puede ser interno o externo. Entonces, el ministerio es muy importante porque le sacaríamos al Ministerio del Interior todo lo que es seguridad pública y lo podríamos tecnificar, hacer mucho más profesional que lo que está hoy día, y separar el tema político. Senador, ¿y usted sería partidario también de entregarle mayores facultades, por ejemplo, a las policías municipales, que es un tema que cada cierto tiempo asoma en la coyuntura y en el debate público, de que puedan tener armas eventualmente los guardias municipales? Mira, te voy a dar un ejemplo. Aquí, la seguridad, a mi juicio, ideal, y en esto espero que logremos hacia el futuro, tiene tres estamentos. La policía, carabinero, la policía municipal, que podría ser, y los guardias privados. Pero esto es un ejemplo. En Chile, los guardias privados que pueden usar o que portan armas, se transforma el arma en un problema. Yo, hablando con un alto ejecutivo del gobierno anterior del metro, me dijo que su gran problema en el metro de Santiago era que existían, creo que 900 guardias armados, y que eran mucho más inoperantes que los que estaban sin armas, porque estaban más preocupados de que no les robaran el arma que cuidar el metro, porque además no lo pueden usar. No la pueden usar. Entonces, yo creo que primero podemos partir con policía municipal de tránsito. Ahí se sacaría cualquier cantidad de carabineros y se podrían preparar. Y después ir avanzando. Lo que pasa es que la realidad chilena de los municipios es tan dispar que hay un par de municipios muy ricos y la mayoría muy pobres. Entonces, si no tuvieran un financiamiento del Estado, no tendrían capacidad de hacerlo. Pero es una alternativa. Senador, en otro tema, en lo que tiene que ver con el derrotero constitucional, ¿nos está acaso dilatando mucho el camino que está recorriendo el país? Hoy día se habla de una nueva fecha, el 12 de noviembre, como fecha límite para lograr un acuerdo. ¿No es quizás mucho tiempo más? ¿No ha pasado bastante ya? Primero, el 12 de noviembre no es una fecha que nadie haya puesto, porque a lo mejor lo habrá dicho alguien a la prensa, pero quiero decir que esto pasa por primera vez en mucho tiempo. ¿Y para usted cuál es la fecha entonces? No, lo que pasa es lo siguiente, aquí hay que llegar a un acuerdo, pero aquí, el 4 de septiembre, más que ganadores, existieron perdedores. El presidente Boric, el Partido Comunista y la extrema izquierda fueron los perdedores, pero según lo que han planteado, ellos todavía no cambian en su disco duro que perdieron y de que Chile no quiere ser refundado. Entonces, cuando te plantean alternativas como hacer casi una copia de la constituyente pasada, ahí no va a haber acuerdo. Entonces, si el gobierno no entiende que perdió y perdió en grande y que Chile le dijo que no quería una refundación y que hagamos una cosa, ojalá, lo más mixta posible, con la mayor participación posible de expertos para que se haga bien, con principios que sean vinculantes, va a ser difícil que lleguemos a un acuerdo. Ya, no hay fecha para usted entonces por ahora. No hay fecha. El que le está dando fecha está mintiendo. Porque aquí, mire, a diferencia de cualquier acuerdo político, lo firman los partidos políticos, el presidente y el secretario general. En este caso, esos acuerdos no sirven porque es cada parlamentario un voto. Y en un tema tan complicado como este, vamos a votar absolutamente en conciencia. Y yo por lo menos entiendo entiendo de que en el primer plebiscito nos dijo la gente, queremos una nueva constitución. Eso lo tengo claro. Tiene que haber una nueva constitución. Pero en el segundo nos dijo, no queremos refundar, no queremos plurinacionalidad, queremos ser una nación, queremos proteger nuestras instituciones y mejorar. Pues. Y en eso estamos, pero yo creo que aquí hay un sector que no lo ha entendido y que cree que esta cuestión sigue igual y que ellos van a refundar Chile. Y no tienen los votos para hacerlo. Senador Osandón, muchas gracias por esta entrevista. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Y nosotros vamos a la pausa comercial, ya volvemos con más. No se vaya. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y también botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en TPY.
Una de las noticias internacionales que ha marcado la jornada viene desde el Reino Unido, donde desde hoy ya hay un primer ministro que se presentó incluso al rey Carlos III, que le deseó mucha suerte y de inmediato asumió también cuáles son los problemas que va a enfrentar el Reino Unido. De eso y más queremos profundizar de inmediato con Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y directora además del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, de Regiones a Vía Pública. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Muy bien, gracias y feliz aquí de poder comentar estas noticias internacionales. Bueno, ¿cómo se analiza este primer discurso de Rishi Sunak, donde en el fondo reconoció que se habían cometido errores y que los tiempos que venían eran bastante duros? Dijo, se vienen decisiones difíciles. La libra está mal, la inflación está mal, crisis energética. Creo que fue bastante realista en su discurso. Él va a continuar una política en todos los otros ámbitos bastante parecido a lo que venía haciendo Liz Truss. Pero en materia económica va a ser todo lo contrario a lo que llevó finalmente a que fuera la primera ministra que ha durado menos en la historia del Reino Unido. Y claramente el escenario es muy difícil, la economía está muy complicada, no solamente en el Reino Unido, en general en el mundo, sí. Pero en particular en el Reino Unido el Brexit sigue produciendo sus efectos tal como se había previsto, pero además sumado al tiempo de la pandemia, a todo lo que ha significado la guerra de Ucrania y el escenario internacional de inflación. Y esto ha pegado muy fuerte al Reino Unido, lo que implica ahora que, a diferencia de Liz Truss, él va a, incluso está la posibilidad de aumentar los impuestos, van a tener que ajustarse el cinturón, vienen medidas de austeridad, la deuda pública está muy alta, la inflación está muy alta y esto indudablemente estuvo detrás del discurso de Sunak hoy día. Ya, ¿y tú percibes que el apoyo que le han entregado sus colegas conservadores es real? Porque en algún minuto se le acusó a él de ser un traidor, de abandonar el gobierno de Boris Johnson y dejarlo prácticamente caer. Hoy día vemos a Boris Johnson que le entrega parabienes a través de las redes sociales. ¿Es sincero aquello o no? Mira, yo creo que el Partido Conservador, que es el partido más antiguo del mundo, está en un declive y en una descomposición tremenda. O sea, pensemos que solo este año llevan 3 primeros ministros. Sí. En el último tiempo llevan 5 primeros ministros y, por lo tanto, 4 ministros de Economía, por ejemplo, lo que está indicando que, y teniendo mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, o sea, tampoco puede echarle la culpa a que están en gobierno minoritario o que han tenido una oposición muy dura. Es sencillamente lo que viene dentro del Partido Conservador, que hay varias alas, hay varias divisiones que tienen una guerra destemplada hace mucho tiempo y que hoy día, bueno, aparece Sunak como la alternativa, pero porque por un lado no se consiguieron las firmas de Penny Mordaunt, por un lado. Por otro lado, Boris Johnson, que si bien decide tener las firmas, bueno, todavía tiene pendiente un juicio por haber mentido en la Cámara de los Comunes. Entonces, bueno, aparece este ministro de Economía que había por lo menos salvado la economía en el primer tiempo de la pandemia y que hoy día se le entrega esta confianza, pero hay que ver cuánto dura la confianza y cuánto realmente el Partido Conservador va a lograr superar sus diferencias. Paulina, y en todo esto, ¿cuánto importa la voz del pueblo, la voz de los británicos? Porque los laboristas dicen, bueno, a este señor nadie lo eligió, este señor fue elegido por los votos de sus compañeros. Quizás esa no legitimidad del pueblo británico le puede jugar en contra en este año y un poquito más que le queda de mandato a los conservadores. Más que la legitimidad en ese sentido, porque la verdad es que el sistema parlamentario no teníamos que funcionar con las mismas reglas que tenemos nosotros en un sistema presidencial, claro, o presidencialista. Liz Truss tampoco había sido elegida directamente en las urnas, tampoco Boris Johnson la primera vez. Solo ocurrió cuando él adelantó las elecciones, el 2019, y logró la mayoría absoluta. Por lo tanto, esto en un sistema parlamentario suele ocurrir. Italia pasa lo mismo, salvo con Giorgia Meloni ahora. Pero lo que sí puede complicar mucho es que efectivamente quien mantiene la mayoría en la Cámara de los Comunes y por lo tanto el derecho a que su líder sea primer ministro son los conservadores. Pero los conservadores hoy día, dadas las encuestas, están teniendo incluso 30, 36 puntos de diferencia el Partido Laborista sobre el Partido Conservador. Por otro lado, quienes deciden quién es el líder, finalmente, o esta vez no hubo elección, pero con Liz Truss son 160.000 militantes conservadores que deciden quién es el líder del partido, claro, y por ende primer ministro. Entonces, el sistema ha funcionado así. Sin embargo, lo que sí lo puede complicar es la situación económica.
es la inflación. Hoy día, claramente, la caída de la libra afectó muchísimo. Este tiempo, con estas medidas de recorte que hizo Liz Truss, arrancaron muchos inversionistas. Insisto en que el Brexit está produciendo los efectos que siempre se dijo que iba a producir y que muchos se negaron. Entonces, esa situación económica está produciendo hoy día, ya hay paros de sindicatos, hay anuncios de que los académicos, de que en distintos rubros se van a ir a paro. Esa presión puede llevar finalmente a que los conservadores llamen a elecciones anticipadas. Pero las elecciones anticipadas hoy día sería un suicidio político. Claro. O sea, ganan los laboristas, sí o sí. pero por lejos, o sea, sería tal el descalabro que se calcula que, según algunas encuestas, podrían llegar a tener 22 parlamentarios este partido, o sea, casi la desaparición del Partido Conservador. Entonces, mientras ellos no tengan la presión de la calle, obviamente no van a llamar a elecciones anticipadas. Pero de eso va a depender el manejo de la economía, y el manejo de la economía va a ser medidas de austeridad, Sí. y cuánto la gente va a aguantar, es ahí donde se le va a complicar el escenario. Y en una sociedad tan tradicional como la británica, ¿le puede faltar muñeca política a alguien que aparece como un primer ministro muy joven, tiene 42 años, que no tiene raíces británicas, y de alguna manera a los británicos no les gusta mucho que los no británicos estén al mando del país? Mira, en eso ha cambiado bastante el Reino Unido. Creo que incluso el Partido Conservador ya ha tenido a varias figuras en distintos cargos que pertenecen a minorías étnicas dentro del Reino Unido, incluso más que el Partido Laborista, lo que es a veces un contrasentido. Creo que en esto él tiene un manejo. Hablemos un poco de su origen. Efectivamente, él nace y se cría en el Reino Unido, pero tanto su padre como su madre son de India. Él es de religión hindú. Él estudió en Oxford, estuvo también en Stanford, en Estados Unidos, banquero, trabajó en Goldman Sachs hasta que pasa a ser diputado. Fue un buen ministro de Economía o ministro del Tesoro. La muñeca política yo creo que va a depender más que de él. Bueno, la ministra del Interior que acaba de nombrar, que es muy cercana a Liz Truss, nombró un gabinete de inclusión, no de exclusión, como lo hizo en su momento Boris Johnson, sobre todo. Y ahí ya está demostrando un poco habilidad respecto a cómo manejar el Partido Conservador. Pero ahora vamos a ver, porque House of Cards, la original, sí, no la de Estados Unidos, habla mucho ya de cómo el Partido Conservador puede ser tan autodestructivo, y veremos si lo dejan gobernar. Paulina, pero una de las cosas que se ha destacado hoy día en la prensa internacional es que es millonario. Dicen que tiene más, incluso primera vez que un primer ministro que está en Downing Street tiene más dinero que los que están en el Palacio de Buckingham, más que la realeza. Así es. ¿Lo puede perjudicar eso de alguna manera en que los británicos sientan que no se está poniendo él en sus zapatos, en sus problemas, en sus dolores? Mira, hay dos cosas que a él se le critican justamente por lo mismo. Por un lado, él ya tuvo un problema porque, si bien él es millonario... Tiene 830 millones de dólares de patrimonio. Mucho. Quien tiene mucho más dinero es su señora. Sí. Su señora, que también es... ella nació en India, y ella es hija de uno de los cofundadores de una de las tecnológicas más importantes del Reino Unido, de India. Ella es la multimillonaria, y ella, durante un tiempo, incluso cuando él era ministro, ella su residencia la tenía en India, por lo tanto no estaba pagando impuestos en el Reino Unido. Y eso fue un problema y una polémica grave que tuvo en su momento Rishi Sunak. Como ministro. Como ministro. Y finalmente, bueno, ella tiene su residencia y paga los impuestos. Hay dos cosas que a él le juegan un poco en contra. Primero, efectivamente, eso que se le critica de que él está muy lejano a lo que significa la vida corriente de los británicos, que le está costando llegar a fin de mes, que hay escuelas que hoy día van a tener, en este invierno, van a tener que elegir o entre despedir a personal o encender la estufa, la calefacción, porque el tema energético viene muy complicado. El sistema de salud está en déficit hace mucho tiempo, y viene, entonces muchos dicen, ¿cuánto realmente él va a sentir lo que siente el británico común y corriente? Se le critican, por ejemplo, sus zapatos marca Prada. Entonces, por un lado se ve como ese perfil alejado de la realidad, y por otro es que él, en la elección anterior con Liz Truss, él ganó los votos de los diputados conservadores. Pero cuando se fue a la elección final
de los militantes, que son cerca de 170.000, ganó ella por lejos. Ya. Entonces también se dice tiene el apoyo de los diputados, pero tampoco de la militancia conservadora. Entonces eso también puede generarle a él una distancia que va a tener que, bueno, ver la forma en acercarse y ser más empático con el pueblo británico finalmente. Paulina, y desde la realeza, ¿es esto una oportunidad para Carlos III, que tiene inesperadamente la oportunidad de partir de cero con un primer ministro que hoy día se fue a presentar, que se fue autorizado para formar gobierno y todo? ¿Es bueno esto para Carlos III quizás en cómo se barajó el naipe o no? Mira, la verdad es que el rol de la realeza es un rol de árbitro. Generalmente no intervienen en política, no dan ninguna señal de política o algún gesto. Esa era la reina Isabel, a lo mejor Carlos III tiene otra doctrina. No, pero en general las monarquías constitucionales son así. El rol es bastante representativo y no tienen este rol de gobierno que tienen otros sistemas, como el sistema francés, por ejemplo, que el jefe de Estado sí tiene un rol de gobierno tal como el primer ministro. En estos casos no, pero evidentemente es un desafío para el rey Carlos III hoy día, pero más que este gobierno, la situación general del Reino Unido. Porque además están los problemas con Escocia, están los problemas con el norte de Irlanda, están los problemas con la Unión Europea, porque todavía están negociando, todavía tiene el problema, el protocolo de las dos Irlandas. En el norte de Irlanda ganó el Sinn Féin que está pidiendo un referéndum para pensar incluso en la unificación con la República de Irlanda. En Escocia, donde vemos además que el año 2014 votaron por no salirse del Reino Unido porque querían seguir siendo parte de la Unión Europea y después terminaron siendo arrastrados y saliendo de la Unión Europea, y la ministra principal, Nicola Sturgeon, ha pedido un segundo referéndum. Incluso está forzando un segundo referéndum con un recurso ante los tribunales, porque ya Boris Johnson le había dicho no hay autorización por parte de Westminster, no se le va a dar esto, pero si la situación se sigue complicando, hay muchos escoceses que prefieren salirse realmente del Reino Unido y pedir la adhesión a la Unión Europea. Y ahí podría tener un problema que no está en el mapa hoy día. O sea, la inflación es el primer problema, el económico. El económico. Claro. A ver, tiene dos grandes desafíos. Uno, el económico, sin duda. La libra hoy día vale por ahí con el dólar y siempre estuvo muy arriba. Sí. Sin es un duda. problema. Y cayó en el tiempo de Liz Truss. Realmente sí. fue tremendo. Sí. Tiene el tema económico, ya hablamos todo esto de la inflación y de lo que se viene. En segundo lugar, sobre todo tiene el tema de la unidad del Partido Conservador. O sea, es fundamental. Para poder enfrentar esto es cómo va a gestionar estas distintas alas. ¿Qué va a pasar con Boris Johnson? Boris Johnson, cuando el domingo decide no ir, dice, no es el momento por ahora. O sea, no está diciendo que nunca más. Él sigue siendo diputado. Entonces, ver cómo se va a manejar esas fuerzas al interior, y lo otro siguen siendo los órdagos que tiene con Escocia, con el norte de Irlanda, con la Unión Europea y sobre todo con el protocolo de Irlanda, de las dos Irlandas, y el tema migratorio, que ese es otro tema muy importante y que él ha dado señales de continuar una política fuerte en materia migratoria como la que venía desde los gobiernos conservadores anteriores. ¿Y cómo podríamos leer pensando que Rishi Sunak se declara admirador de Margaret Thatcher, que le gustan los estados pequeños, con pocos impuestos? ¿Puede aplicar esa receta en este año y tanto que le queda de mando? Si es que resiste. Sí, mira, la verdad es que él es bastante pragmático también. Es cierto, él admira a Margaret Thatcher, fue de los primeros que dijo que estaba de acuerdo con el Brexit, pero sin embargo, cuando él estuvo como ministro del Tesoro con Boris Johnson para la pandemia, él mismo fue el que implementó este plan de ayudas a las personas para enfrentar la pandemia. E incluso eso llevó a que muchos conservadores le quitaran el apoyo a Boris Johnson porque decían que esas eran más políticas laboristas que políticas típicamente conservadoras y más aún políticas thatcheristas, cuando el Estado está entregando muchos beneficios sociales. Él sabe muy bien que no puede hacer una rebaja de impuestos como las que pretendía Liz Truss, quien también se manifestaba y se manifiesta admiradora de Thatcher, pero estaba planteando así absolutamente en seco lo que es Margaret Thatcher. En cambio, él no.
Él está planteando hoy día que no se pueden rebajar impuestos y que incluso los pueda subir. Por lo tanto, en ese sentido, podrán admirar mucho a Margaret Thatcher, pero hoy día ya los mercados, y eso es lo increíble, no fue el pueblo, no fueron los británicos en las calles, fueron los mercados los que hicieron caer a Liz Truss. Por lo tanto, hoy día el escenario internacional no es para pensar en políticas como de Thatcher o Reagan, de un Estado muy pequeño, poca intervención, y no, el escenario hoy día mundial ha cambiado bastante y los desafíos que hay son enormes, no solo para el Reino Unido. Y a partir de ahora, Paulina, ¿Liz Truss juega algún rol en la política británica o no? Muchos de sus cercanos, incluso su mejor amiga, hoy día va a formar parte del gobierno de Rishi Sunak. Hay ministros que fueron muy cercanos a ella, que están en el gobierno. Por eso yo te decía que una de las características de este gobierno de Rishi Sunak, a diferencia de Boris Johnson, es que es más inclusivo de todos los sectores. Y ahí, evidentemente, Liz Truss tiene a sus más cercanos, pero Liz Truss nunca ha sido una gran líder dentro del Partido Conservador. O sea, por las circunstancias como cayó Boris Johnson en su momento y las elecciones como se fueron dando, bueno, finalmente ella fue la elegida. Pero no se ven grandes liderazgos dentro del Partido Conservador, y el más popular sigue siendo Boris Johnson. Y él no piensa en retirarse, a diferencia de, no sé, David Cameron, que terminó y se fue y... Ya estuvo por acá. Y ex primer ministro, claro, estuvo acá la semana pasada en Chile. No, Boris Johnson no tiene ninguna intención de salir. Él sigue siendo diputado. De hecho, si hubiese tenido las firmas y el apoyo, lo más seguro es que lo tendríamos de primer ministro. Boris Johnson en eso es incombustible y puede salir con cualquier cosa. Y es muy british, además. Sí, y eso que nació en Nueva York. Sí. Mira lo que es, porque hay muchos que estiman que Rishi Sunak no representa al británico típico, y él nació en el Reino Unido. Lo que pasa es que es de origen indio y es de religión hindú. Y sin embargo, sí estiman que Boris Johnson es súper british, y resulta que nació en Nueva York. Entonces... Pero porque sus papás estaban allá, eran diplomáticos, entiendo. Sí. Pero nació allá y después, bueno, fue criado en todos los escándalos. En Eton y todo. Sí. Tiene, digamos, la misma formación que muchos que han llegado a ser primer ministro. Paulina, y este primer ministro nuevo, Rishi Sunak, ¿qué rol debería jugar a nivel internacional? Porque el primer ministro de Gran Bretaña es como el presidente de Estados Unidos, como, no sé, el presidente de los grandes gobiernos internacionales, capaz de liderar alguna cosa, se puede parar de igual a igual con el presidente de Francia o con los chinos. Este primer ministro, ¿tiene esas espaldas políticas? No está bastante debilitado, pero no por él. Está por la situación del Reino Unido. El Reino Unido es el único país del G7 que no ha tenido inversiones este último año. Es un país que además, bueno, por un lado él va a seguir y va a continuar con la política de firme contra Rusia en el tema de Ucrania. De hecho, mantuvo al ministro de Defensa, Wallace, en este tema de seguir muy dura la defensa de Ucrania, seguir enviando material, seguir preparando las tropas. Eso va a continuar. En el G7, claro, si tu país no sigue siendo la gran fuerza, se ve un poco disminuido, pero evidentemente tiene un rol que cumplir. Sigue siendo un país que tiene el arma nuclear, que eso también es importante, da peso internacional, y va a tener que entrar a jugar en estas grandes ligas. Un poco disminuido, pero insisto, por la situación del Reino Unido más que por su figura en particular. ¿Y cómo se puede proyectar allí la relación, por ejemplo, con Emmanuel Macron, donde hay permanentemente conflicto entre los dos países, principalmente por la migración ilegal de un lado hacia el otro? Mira, hasta el momento se han dado buenos mensajes, los típicos diplomáticos. Cariño, puro amor, que se han... Puro amor por Twitter. Con Liz Truss tuvo mayores problemas, con Boris Johnson ni hablar. Emmanuel Macron tuvo bastantes, digamos, encontrones con Boris Johnson. Todo va a depender, primero, de cuál va a ser la posición que va a tener el gobierno en relación a la Unión Europea. Porque el acuerdo al que se llegó la Unión Europea con el Reino Unido por el Brexit reguló muy pocas materias. O sea, queda mucho todavía por negociar, demasiado por negociar. El tema del protocolo Irlanda del Norte, que fue un tema complejo que tuvo tanto Theresa May como Boris Johnson. Boris Johnson dictó una ley que va en contra de lo que se acordó con la Unión Europea, que el propio Boris Johnson había establecido. Y ahí tienen un choque de trenes. Y la Unión Europea ha sido bastante firme en eso. Hay que ver cuál va a ser la posición de él.
en este tema de Irlanda del Norte. Si es que va a ser realmente más pragmático y flexible en el tema o se va a ir un choque frontal con la Unión Europea. Si es así, va a tener problemas en muchos temas. Y uno de esos es el tema migratorio, justamente porque incluso Emmanuel Macron en algún momento planteó que el acuerdo de Dunkerque, que es el acuerdo que regula que las personas que llegan a, digamos, a las fronteras de Francia, bueno, se quedan ahí. Bueno, él dice, no, la frontera en realidad está al otro lado. Yo dejo pasar a las personas y no las dejo acá. Dejo de aplicar el acuerdo de Dunkerque. Entonces, hay muchas cosas que va a depender mucho de la relación que tengan entre ambos. Ya, pero hoy día Macron es el principal líder de Europa, ¿es el que la lleva de alguna manera en el viejo continente o no? Yo creo que sí, no pero sigue complicado. Bueno, ¿por qué yo te digo que sí? Porque desde que se fue Angela Merkel, Olaf Scholz, que Alemania sigue siendo el gran motor de Europa, hoy día está muy complicado. La guerra en Ucrania los tiene complicados. Olaf Scholz hoy día está siendo muy criticado porque se está acercando mucho a China. Y porque no es Merkel, además. Sí, pero Merkel hoy día se ha roto un poco el tabú de la gran líder que hoy día se le echa la culpa a Angela Merkel de la dependencia justamente del petróleo y el gas con Rusia, que fue muy condescendiente con Putin, que fue ingenua con Putin y que esta dependencia se le advirtió muchas veces por parte de Estados Unidos, por parte de Francia y otros países a Merkel, y Merkel tenía la idea que mientras más colaboración hubiera, menos posibilidad de conflicto. ¿Qué es lo que pasó al final? Que gran parte de los países de Europa Central dependen del gas y el petróleo de Rusia y que hoy día tiene que estar rápidamente buscando alternativas. Entonces, y el primero de ellos es Alemania. Ahora, además, se le está criticando a Olaf Scholz que viajar a China, que incluso quiere vender, no sé si es un puerto o parte de un puerto a los chinos, y eso se le está diciendo que no se vuelva a cometer el error que se tuvo de depender de Rusia, ahora que se empieza a depender de China. Entonces, la relación entre Emmanuel Macron y Olaf Scholz no está siendo muy buena. Italia tiene hoy día a Giorgia Meloni, tiene a la ultraderecha, con la ultraderecha y la derecha en el poder, que no sabemos tampoco cuánto tiempo va a durar esa coalición, porque tampoco se lleva muy bien ahí Salvini, Berlusconi y Giorgia Meloni. No se sabe, y es muy importante también Italia. Por otro lado, la Unión Europea el próximo año, en mayo, tiene la elección de sus nuevas autoridades. Ahí también va a ver cómo queda el Parlamento Europeo, cuáles son las nuevas autoridades también de la Unión Europea. Entonces, el escenario de aquí al 2023 viene bastante complejo en Europa. Está entretenido todo, no solamente en Inglaterra. Muchas gracias, Paulina, por estar aquí esta noche. No, gracias a ti. Nosotros vamos a la pausa comercial, ya volvemos con más. No se vaya. Norte, despejado, 20 grados. Y Ancud, donde todavía en esta época del año, ya terminando octubre, asoman chubascos para la jornada del día miércoles. 13 grados de temperatura, así todo. Pero estamos terminando esta jornada en un día como hoy, pero de 1984, fíjese, que nació Catherine Elizabeth Hudson, más conocida como
Katy Perry. La cantante y compositora tiene una larga carrera en la industria del pop actual y ha sido nominada a varios Grammy y también a otros premios muy importantes a nivel mundial. Saltó a la fama, usted se acordará, con One of the Boys, un disco de pop rock que contiene su sencillo debut, que fue I Kissed a Girl, y además el sencillo de seguimiento conocido como Hot and Cold, que alcanzaron el número 1 y el número 3 en el Billboard 100 de los Estados Unidos. Su siguiente álbum pop, su influencia disco, fue Teenage Dream, que generó 5 sencillos número 1, convirtiéndose en el primero y único álbum de una cantante solista en lograr esta tremenda hazaña en los Estados Unidos. Además, luego de una reedición de este mismo álbum, se produjo el sencillo número 1 de los Estados Unidos, Part of Me, que es precisamente la canción que estamos escuchando de fondo y con la cual despedimos este Vía Pública.